La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 2 minutos, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días, Arequipa, a través de Radio San Martín, buenos días, Chimbote, con Radio RSD, Radio Santo Domingo, Lima con Radio Santa Rosa, Cusco con Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas, y se unen también nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho y Puno a través de Radio Pública, AM Tagua también en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros amigos en todo el Perú y en el mundo entero donde nos escuchan. Por supuesto, todos hemos amanecido muy contentos con la resaca de lo vivido, ¿no? Acá, mira, acá en Naila, parece que se hubiera corrido toda la cancha ella. ¡Qué barbaridad! Pero sí, efectivamente, ayer un lindo partido, yo lo vi, ya me había acostumbrado a no levantarme, o sea, levantarme muy temprano, pero no salir de casa. ¡Qué frío hace! ¡Oye, qué bárbaro! Hace un frío ahorita en Lima que es difícil de creer, pero... muy buenos, sale de nuevo mi voz, está ahí en tu teléfono. Se acopla, pues, 2, 3, 4 segundos después, bueno. Y nada, como todos los peruanos, hemos visto el fútbol. Contentísimos, porque qué raro, ¿no? O sea, no clasificamos a la siguiente etapa, pero, digamos, el estadio ayer era una fiesta y transmitía esa alegría de ganar finalmente un partido, hombre, ¿no? Y sabemos que Australia no es pues un rival tan duro, pero miren, Francia no le ganó 2-0, ni tampoco Dinamarca, ¿no? O sea, los únicos que le ganamos 2-0 fuimos nosotros, así que no estuvo para nada mal. Creo que el grupo, como decían muchos, salvo Francia, que era más destacable, el grupo muy, muy parejo, y que al final de cuentas, bueno, así es la suerte en el fútbol, ¿no? No podemos jugar contra todos los equipos, sino contra el grupo que nos toca. Y dentro del grupo que nos toca, bueno, este ha sido el resultado. Así que nos vamos del Mundial, pero no por mucho tiempo. La gran esperanza es que en 4 años estemos en Qatar nuevamente. Y nada, bueno, ayer el estadio gritaba, Gareca, no te vas. Le han preguntado al profesor Gareca qué piensa hacer y ha dicho que se va a tomar unos días para pensar con pausa en su futuro. Es una tremenda responsabilidad, evidentemente, imagínense ustedes, si él no llevara la selección al próximo Mundial, pues sería una gran derrota, ¿no? Entonces, tiene que pensarlo. Pero por otro lado, acá le decía a la gente en el Twitter cosas divertidas como, profe, acá le vamos a perdonar todo, de donde venimos no importa, en cambio, si usted se va a la Argentina, ahí no le van a perdonar nada, ¿no? Entonces, quédese con nosotros, que lo vamos a tratar con más cariño, lo vamos a tratar más bonito. Pero claro, él ha dicho en alguna declaración que el sueño de todo técnico argentino es ser, pues, el técnico de la selección argentina, ¿no? Entonces, tiene toda la razón en eso, y habiendo en este momento tantos problemas con Argentina, porque otro partido, digamos, entretenido fue el de ayer, Nigeria contra Argentina, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué barbaridad! Bastante. Ahora, es curioso, ¿no? Cómo pasan del drama absoluto al entusiasmo más brutal. Ya están discutiendo si son primeros o son segundos, si traen la Copa del Mundo a casa de regreso. Con las justas han pasado, ¿no? Con las justas. Y les toca enfrentarse nada menos que a Francia. O sea, nosotros teníamos posibilidades si hubiéramos pasado en nuestro grupo. Un cálculo era enfrentarnos a Argentina. Pero ahora, Argentina-Francia, en un partido de todo o nada, porque ahí queda, bueno, yo le apuesto a Francia, ¿no? O sea, por lo que hemos visto, es más fácil apostarle a Francia, creo, ¿no? Por más Messi que tengas, a veces Messi va a jugar y a veces no va a jugar. Entonces, no sabes qué día le toca. Complicado. Así que estamos hablando de fútbol en A Pensar Más, como todo el Perú, porque estamos contentos, porque ha sido un buen partido, porque la hinchada se portó muy bien, muy bien. La gran migración peruana en el exterior, sobre todo en Europa, se hizo presente. Sí, se ha ¿no? notado que muchos peruanos están fuera del país, ¿no? Mira, la próxima vez
viene Qatar y de ahí viene un mundial que va a ser en Estados Unidos, México y Canadá. Ahí llenamos estadios. En Estados Unidos hay 200.000 peruanos, ¿no? O sea, va a ser mucho más fácil. Pero sí han ido del Perú, se calcula 25.000, 30.000 peruanos han salido del Perú. Y el otro tanto es son 20.000. Son los migrantes peruanos que viven en los estados, en los distintos estados europeos. Acuérdense ustedes ese partido en Suiza, donde el estadio era peruano. El Estadio Nacional. El Estadio Nacional. Y tú me decías, ¿pero de dónde salieron todos esos peruanos? Bueno, hay que agradecerle a Alan García, decían algunos, con mucho cariño, el periodo 85-90, por ejemplo, no tan ¿cómo les digo? Eficiente, ¿no? Para lograr un proyecto migratorio tan ambicioso como ha sido el de los peruanos en el exterior, ¿no? Se calcula que hay más de 3 millones de peruanos fuera. Así que nada. Y dicho eso, hay varias cositas que quería comentar, ¿no? La primera, hablando de migrantes, no sé si te has notado que en medio de esto del mundial comienzan de nuevo a aparecer noticias y rumores de noticias falsas que involucran a venezolanos, ¿no? Y de los asaltos y... Los asaltos tenían dejo venezolano. Sí. Señoritas que han entrado con SIDA, todas venezolanas. De nuevo hay una campaña que no me parece casual, con noticias falsas, pero repetidas una y otra vez contra venezolanos, para asociarlos con la delincuencia, con la enfermedad. Obviamente no tienen que asociarlos con la pobreza, son pobres, por eso migran, ¿no es cierto? Migran porque en su país no tienen oportunidades. Pero así como exigimos que a los latinoamericanos se les trate con respeto en los Estados Unidos, también tenemos que exigir que a los venezolanos se les trate con respeto en el Perú. Y yo recibo por inbox, por el Facebook, de nuevo las mismas tonterías, ¿no? Que nos quitan los trabajos, ¿no? Ayer una señorita me escribía que tenían muchos tatuajes, que hablaban de una forma muy fea, ¿no? Tienen otro acento, no tienen tu acento, ¿no? Es como el que dice, no me gusta cómo habla el de la selva, y por si no te gusta, qué pena, si hablan, ¿no? Entonces hay que tener un poquito más de tolerancia con el prójimo. El Papa ha sido muy claro en el tratamiento de los migrantes, está rogando a Europa para que reciba mucha más migración que viene huyendo de Siria en situación terrible también, porque lo que mueve a una migración es la guerra, es la pobreza, es la falta de oportunidades, y siendo los peruanos, hemos visto los estadios llenos, ¿no es cierto? La prueba patente de que hemos atravesado situaciones críticas que nos han obligado a migrar, no veo cómo se pueda maltratar a un migrante que viene al Perú. Además, puede parecer lo que les voy a decir contradictorio, pero está probado que ahí donde entra migración con mano de obra calificada, ¿no es cierto?, inmediatamente es mejora para el país. Estados Unidos es un gran país, no solamente porque tiene reglas, no solamente porque se cumple la ley, sino porque tiene millones de inmigrantes que formaron ese país. La mamá de Donald Trump era una inmigrante alemana. Claro, lo que pasa es que hay un problema racista también. A él le gustan los inmigrantes europeos, pero no le gustan los inmigrantes musulmanes, no le gustan los inmigrantes latinoamericanos, no le gustan los inmigrantes africanos, eso no le gustan. Le gustan los blancos que vengan de Europa, ¿no? Entonces, no todos van a ser arios, ¿no? Es así de claro. Es un problema el de la migración que nuevamente, como les digo, en estas mismas semanas, con el tema de los niños enrejados, enjaulados en Estados Unidos, y con el tema de noticias falsas sobre los venezolanos en el Perú, se vuelve a poner en agenda cuando el mundo entero está celebrando una de las fiestas que más une a la humanidad, que es la fiesta del fútbol. Donde no hay razas, donde no hay colores, donde se mezcla todo, donde la gente salta en las tribunas abrazándose con el que tiene al lado y no le pregunta cuál es su acento, ni si tiene tatuaje, nada. O sea, simple y llanamente se abraza con el que tiene al lado porque está celebrando la alegría de un espectáculo bien puesto que es el que hemos tenido ayer, ¿no? Dicho sea de paso, esos australianos parecía que jugaban rugby y no fútbol, ¿no? Paso, cómo pateaban hoy.
Mi tierra como pateaba, qué barbaridad. Y usted también decía, otra pata. ¿Viste la pata? Sí. El pobre Cueva, qué chatito como yo. O sea, a mí me pones con ese grandulón y claro, a mí me mata, pues también me clava la zapatilla en la oreja. ¿Ya? Pero que eso es lo que hizo, le clavó la zapatilla y el chimpún se lo puso en la oreja. ¿Ya? Claro, dirá, no, es que yo soy alto y le chato. O sea, pues no te pases, pues está bien, ¿no? ¿Ya? Y las jaloneadas. Que ha sido propio mucho este Mundial Nacional porque tenemos mejores cámaras ahora con HD, se ve mejor. Pero cada vez que hay un corner, las jaloneadas, Dios mío, tiene que entrar el árbitro y ya no se jaloneen. En todos los partidos, ¿ah? Unas jaloneadas, parecen, uno se monta sobre el otro y se jalonean parece rugby, no es deporte. Sí, ahora, se juega mucho rugby en Australia y se juega una especie de fútbol americano, del fútbol de los gringos, que se llama Aussie Rules, con reglas australianas, que es la cosa más salvaje que has visto en tu vida, y que les encanta a los australianos. O sea, son fuertes, de ayer veías un equipo fuerte, o sea, son gente de una talla. Ayer me dijeron que Japón y Perú tienen en promedio la talla más baja de este mundial. En Japón se entiende porque los japoneses no son precisamente altos. ¿Ya? En Perú un poquito más de hierro, pues señora, en la mañana, ¿no? No le eche papa al caldo, le eche un huevo al caldo, más proteína. Porque, ¿verdad? Pues los chicos peruanos tienen todos, en general, hoy en el Perú, un problema de alimentación que tiene que mejorar pues en la talla, en las generaciones futuras, mejorando la alimentación de los niños, ¿no? Si no, ese grandote no lo hubiera clavado la zapatilla en la oreja, si no se lo hubiera clavado pues en el ombligo, ¿no? Más o menos. En la oreja se la puso. Y dije, ¿qué es esto? ¿Han visto los memes? Están buenísimos, ¿no? Pues dice, Cueva es el pueblo peruano y el grandote es el fujimorismo. Qué horror. ¿Por qué somos tan malos? ¿Eh? Tan malos. Pero en fin, ahora vamos a hablar de otro tema lindo, lo que usted siempre esperó. Un parque temático para toda la familia. Yo cuando escuché la noticia pensé que era una broma, un meme inventado, ¿no es cierto?, para fastidiar ya al parque, no sé, al parque de las leyendas, o fastidiar no sé, al presidente del Congreso, ¿no? O sea, al señor Galarreta, que claro, mete la pata, pero no puede ser que la meta tanto, ¿no? La noticia original anteayer, dicha por el señor Galarreta, es que ya venía un parque temático para contar la verdadera historia, no la falsa historia, parece que por ahí se andan contando falsas historias, la verdadera historia de la lucha de las Fuerzas Armadas contra el terrorismo en el Perú y rendirles homenaje. Yo me quedé pensando, ¿no? Un parque temático. ¿Qué entenderá el señor por parque temático? Y dijo parque temático, no me estoy inventando. Temático. Así como dijo ley para los mermeleros y lo cumplió, dijo parque temático, diré, ergo lo cumplirá, ¿no? Digo yo. Ayer se ha tenido que desdecir, pero no se ha desdicho del parque temático. Se ha desdicho que la plata salga del Congreso, porque como ustedes se imaginarán, todo el Congreso le ha preguntado, ¿perdón? Nos acabamos de enterar. ¿Qué parque temático? ¿No? Y vamos a regresar para conversar sobre este tema con Indira Wilca, que está con nosotros, y hablar de un poquito más de de una conducta que no es solamente propia del Perú, que se llama negacionismo, que es lamentablemente uno de los grandes males del siglo XX, de lo que vamos a hablar después de la pausa. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 17 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, conectados con todo el Perú, Arequipa a través de Radio San Martín, Chimbote con Radio Santo Domingo, Lima con Radio Santa Rosa, Cusco con Radio Veritas, Ucayali con Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas, en Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco, en Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, en Puno a través de Radio Pública y AM Tagua. Rosa María. Bueno, vamos a hablar un poco del negacionismo, como les decía, y de este famoso parque temático. Ayer el presidente del Congreso ha tenido que decir que en realidad a él lo han invitado como presidente del Congreso a inaugurar un parque temático. Un alcalde no ha dicho cómo se llama este alcalde de dónde es, dónde queda,
cuánto le ha costado al alcalde hacer un parque temático, y mucho menos qué entiende él por un parque temático. Un parque temático normalmente se construye alrededor de un tema, ¿no es cierto?, que une todo el parque en distintas atracciones, ¿no es cierto? Si ustedes van a los parques temáticos de Disney World, ¿no es cierto?, uno está dedicado a Mickey Mouse, el otro está dedicado a la industria del cine. Así es. ¿No es cierto? Otro está dedicado a la naturaleza. Yo pensé que iban a hacer eso. Claro, el otro está dedicado a la... En fin, todos los parques temáticos de Disney tienen 5 o 6. Entonces tú, más o menos, lo que a ti te gusta la naturaleza, te vas al de la naturaleza. Te gusta el espacio, la ciencia, la cultura, te vas a Epcot, ¿no? Te gusta Mickey Mouse y todos sus amigos, te vas al de Mickey Mouse. Y así es por temas, pues, ¿no? Y con atracciones. Entonces yo hice un concurso entre mis seguidores en Twitter sobre qué atracciones pondrían en el parque temático de Luis Galarreta, ¿no es cierto? Dedicado a contar la verdadera historia, no la falsa historia, la verdadera historia de la lucha, ¿no es cierto?, contra el terrorismo, obviamente del fujimorismo, ¿no? Va ganando lejos haz tu Vladivideo. De verdad, a la gente le ha gustado la idea, porque imagínate, te hacen una salita del cine igualita. Tú entras, te sientan con un fulano igual a Vladimiro Montesinos y te ponen un montón de billetes ahí y te los puedes llevar. Es buenísima la atracción. Son falsos los billetes, ¿no? Haz tu Vladivideo. Te dan tu video. Tu Vladivideo, ¿no? Y además te dan tu brochure a la salida con tus fotos, con tu video, con tu polito que dice yo me hice mi Vladivideo, free Jackie, ¿no? Todo, o sea, olvídate, sales completo. Gran atracción. Bueno, yo pensaba que estaba pensando en algo así el señor Galarreta, pero no. Ayer dijo que se trataba de un parque para rendir honor a los caídos de las Fuerzas Armadas, con una llama votiva que iba a estar iluminada a las 24 horas del día. De nuevo, no dijo dónde, no dijo cuánto iba a costar. De repente el señor Galarreta no lo sabe, ¿no es cierto? Pero hay varios lugares públicos, abiertos al público, y espacios públicos, sobre todo en instalaciones de instrucción militar, que ya tienen llama votiva, que ya tienen guardia de honor, que ya tienen monumentos de toda clase, y estamos hablando desde el nombre de una calle. Yo creo que la calle Miguel Grau, por ejemplo, es la calle más común en el Perú. Entonces, si ustedes van a un catastro nacional de calles, el nombre Miguel Grau se repite en todos los distritos, provincias y regiones del Perú. Y Plaza Grau hay en todas partes. Lo mismo, Bolognesi, yo te diría que es el segundo, y así sucesivamente, ¿no? En orden de méritos. En el caso de los caídos en la guerra del Cenepa, tenemos un barrio entero en Miraflores con los nombres de los caídos en la guerra del Cenepa, calle por calle. Es decir, no se ha descuidado, creo yo, desde el municipio, desde la provincia, el reconocimiento a los héroes de las Fuerzas Armadas, tanto los de guerras pasadas como los de guerras recientes, ¿no es cierto? Ahora, si el señor Galarreta quiere el parque Alberto Fujimori, eso va a estar más difícil. Con llama votiva, más difícil también. O el parque José Villanueva Resta, o el parque Hermosa Ríos. ¿Por qué? Porque estos señores están presos. Al señor Ibárcena, a la Marina, ayer nomás le han encontrado más plata afuera. Entonces tú no puedes declarar como héroes nacionales a personas que están presas. Y esas personas fueron las que dirigieron las Fuerzas Armadas durante la década de los 90. Muy bien. ¿A quién va a honrar el señor Galarreta? No me queda claro, y no le queda claro a nadie, porque no ha dicho, vamos a honrar a nuestro héroe, el señor fulano y tal. De repente sí, mucho gusto, comando Chavín de Guanta, al comandante Valer, muy bien, con muchísimo gusto y respeto, ¿no es cierto? Pero no nos dice a quién. A los que cayeron, como digo, luchando en la cordillera del Cóndor, con mucho gusto y respeto, pero no nos dice a quién. Porque si va a ser a los que manejaban los hornos en los Cabitos, creo que no. Y ahí viene el problema del negacionismo. Para eso estamos con Indira Wilca, esta mañana congresista de la República, que imagino que se haber quedado tan sorprendido como todos. ¿Ustedes sabían algo de esto? No, sobre esto creo que efectivamente, como tú lo has dicho, más allá incluso de la manera, vamos a tratar de ver si con algo de ironía se puede entender el sentido de una propuesta así.
Pero no, una cosa como esta no ha sido obviamente ni anunciada dentro del Congreso de manera formal, o sea, de hecho por eso creo que luego se hace esta corrección en relación a el origen de la iniciativa. Pero lo que no nos sorprende, y yo sí creo que por eso es muy importante lo que tú señalabas, acá el problema no es, digamos, que uno como parlamentario pueda promover un espacio de memoria, un memorial, en fin, un lugar para recordar, los lugares para recordar, y que bueno que el señor Galarreta lo entienda ahora sí, porque hay lugares para recordar que se han venido construyendo a lo largo de las últimas décadas y que más bien no siempre han tenido por parte de él y su bancada el respeto que merecen. De hecho, recordemos... Que partidarios, en fin, gente cercana al fujimorismo vandalizó alguna vez el Ojo que Llora, que es un memorial, también un espacio para el recuerdo. Y lo importante no es en todo caso negar la posibilidad de que existan más espacios para el recuerdo y para la memoria, para el reconocimiento de quienes consideramos gente cuyas acciones tiene que ser conocida por los peruanos, por las peruanas, por las diferentes generaciones, además que no necesariamente estuvieron cercanos a esta historia. El problema es, y tú lo has señalado y creo que eso hay que reforzarlo, es cuando se pretende, sobre la base de una acción como esta, intentar poner en marcha una estrategia que sí está, digamos, ya siendo parte de una campaña del fujimorismo, que es una estrategia para negar la historia. Y como ellos dicen, para negar la historia de las verdades, por ejemplo, judiciales, de casos de violaciones a los derechos humanos, lo que ellos están pretendiendo es imponer la verdadera historia, su verdadera historia, desde la perspectiva fujimorista, que no es una historia que yo además creo que ni siquiera represente al sentir de la mayoría de las Fuerzas Armadas en este país. Por el contrario, las Fuerzas Armadas repudian el latrocinio del que fueron víctimas en los 90. Sí, con matices más, matices menos, yo creo que podemos reconocer eso, pero no se niega de parte de ellos la historia, en fin, el reconocimiento de sucesos que no tienen que ver con, como ellos llaman desde el fujimorismo, excesos o errores, sino delitos pues probados, delitos sentenciados. Entonces eso es lo preocupante y eso lastimosamente, Rosa María, algunos sí no nos sorprende, porque eso ya, digamos, desde que el Congreso está en funciones y desde que la mayoría ha empezado a ser, digamos, instrumentada para lograr objetivos políticos del fujimorismo, es algo que está en marcha, esta necesidad por reescribir la historia, como tú dices, ¿no? Estas versiones de la historia, digamos, interesadas, se van construyendo sobre la base de la repetición. Ahora, el negacionismo, sobre todo el nacionalismo judío, del holocausto judío, nos deja importantísimas lecciones que creo que se repiten en este ejemplo y en otros casos. El negacionismo parte, en la historia de Alemania, de que en realidad no fueron 6 millones de judíos los asesinados en el holocausto judío, que fue muchísimo menos gente. Para empezar, comienzas a reducir, implicas un reduccionismo. Segundo, que murieron de tifus, de enfermedades, que no fueron maltratados, que sí fueron segregados en campos de concentración, pero era porque eran personas que tenían problemas de contagios de salud. Entonces se va reduciendo, ¿no es cierto?, un asunto de una magnitud monstruosa a un asunto en que en realidad no fue así. Así es. Se va acomodando la historia, se va reacomodando. A tal punto que para, digamos, vencer el negacionismo, ha dejado grandes lecciones la comunidad judía mundial. Se repiten los nombres, se leen los nombres a veces de 6 millones de personas, para que nadie las olvide, más de 6 millones de personas. Por eso Alemania dio, digamos, pasos adelante en el rescate de la memoria histórica. O sea, cuando uno, y cuando además las víctimas de este periodo que hubo efectivamente de lucha contra el terrorismo, pero que también dejó saldos de víctimas, lastimosamente, de la violencia que usó el Estado, repiten la necesidad de la memoria histórica, no es por un tema discursivo, no es por un tema superficial, es justamente porque la base de la construcción de una memoria histórica, una memoria colectiva, además como país, garantiza que luego, por interés político, no se reescriba justamente la continuidad de los hechos que se dieron realmente. Y hay que decir una cosa, hay gente que me ha escrito, oiga, pero, y lo ha dicho algunos funcionarios públicos cuando se ha visto los textos escolares, es que se tienen que admitir las opiniones de todos. No, señor. No, señor, hay opiniones que son inadmisibles. Las opiniones que incitan al delito son inadmisibles. Por ejemplo, o sea, una opinión que menosprecia al ser humano, que denigra al ser humano,
Es inadmisible. Va contra el sentido de nuestras políticas públicas, que reconoce la dignidad de las No personas, que reconoce la igualdad. Hay una confusión bien grande entre lo que es respetar a la persona y su respetar su opinión. Son dos es. cosas diferentes. A la persona se la respeta, a su opinión no se la respeta. Yo no puedo respetar a un misógino, ¿no es cierto? Yo no puedo respetar a una persona que me dice que no murieron 6 millones de judíos. No lo puedo respetar, porque es un negacionista. Su opinión no es respetable. Imaginen ustedes que junto al museo, ¿no es cierto?, del Holocausto en Berlín, hubiera un museo que diga el museo del nazismo, que niega el Holocausto, uno al lado del otro. Y que hay que respetarlo. Y porque hay que respetarlo para que cada uno compare. Eso es inadmisible. Eso es inadmisible. Es una total distorsión de lo que tiene que ser una política plural, que eso sí lo reconocemos, tiene que existir, que tiene que haber una posibilidad de que todos los actores puedan expresarse libremente de acuerdo a lo que efectivamente vivieron, a lo que efectivamente se hizo. Pero es muy distinto que eso pretenda negar, como digo nuevamente, hechos que ya no son solamente, digamos, testimonios de las víctimas, que los existen, y justamente fue parte del trabajo de la CBR, y por eso es que a muchos les molesta el informe final de la Comisión de la Verdad, porque recogió testimonios, como nunca antes se había hecho, de cientos de víctimas. No todas, no todas, obviamente, pero es un esfuerzo de recopilación, digamos, era el esfuerzo de recopilación inicial. El problema es que luego se interrumpió ese proceso que nos hubiera permitido profundizar. No, y hay otro tema que es una muralla, también que hay que decirla bien grande. Así es. Buena parte de la información está en las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas se han negado sistemáticamente y a lo largo de las décadas a entregarla para proteger a las personas que violaron derechos. Exactamente, porque a las personas que ellos creen que actuaron bajo las órdenes de, pero que actuaron contraviniendo derechos fundamentales básicos. Y hasta que no muera la última de esas personas, ¿no es cierto?, esos archivos no serán revelados. Entonces tal vez en 50, 60, 80 años esos archivos podrán ser revelados y podríamos tener una construcción más completa, si es que no los queman antes, ¿no es cierto?, como suele suceder en el Perú, una construcción más completa de lo que pasó en cada lugar y quién se opuso a qué. Porque yo estoy segura que hay militares que se opusieron a la forma de conducta en la que se estaba conduciendo, ¿no es cierto?, el enfrentamiento a Sendero Luminoso y al MRTA. Y dijeron, este no es el camino, por aquí no vamos a ninguna parte. ¿No es cierto? Yo estoy segura que hubo gente que se opuso a lo que sucedió en La Hollada. Estoy segura que hubo gente que se opuso. Y hubieron militares que dijeron, yo no participo de esto, pero que no pudieron vencer, ¿no es cierto?, la jerarquía y las resistencias de sus superiores. Todo eso será juzgado algún día, le guste o no le guste a las Fuerzas Armadas o al señor Galarreta. Y de hecho lo que está pasando, ¿no? Y por eso la necesidad, perdóname, Rosa María, que retome esta idea, y cuando hablamos de esta nueva anuncio sobre un parque temático, nadie se opone evidentemente a que se haga un reconocimiento a o las Fuerzas Armadas o a las víctimas directas del terrorismo. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Lo que no puede permitirse, y creo que además es peor cuando proviene de una autoridad elegida por los ciudadanos, es que con esa instrumentalización de las víctimas del terrorismo se pretenda nuevamente cambiar la historia. Y cambiar la historia además ya no solamente de testimonios, como yo decía, sino de juicios y casos de violaciones de los derechos humanos con sentencia firme, o sea, verdades judiciales. Eso es lo que nos parece preocupante. Y no es algo nuevo, lastimosamente, porque sí es una campaña en la que el fujimorismo está poniendo todo su esfuerzo. O sea, esta mayoría parlamentaria que usa para, digamos, imponer dentro del Congreso decisiones que muchas veces afectan pues a los intereses de la ciudadanía, el demorar leyes importantes, el cambiar el sentido de otras tantas, también se está poniendo en marcha para que esta estrategia, digamos, negacionista o de distorsión de la verdad, de las políticas públicas también se haga vía el Congreso de la República. Está el tema de los sexos escolares, que es, aunque el Ministerio siga titubeando y dudando en relación a la responsabilidad suya en relación a esto, es obvio que, digamos, el disparador de esta política de reescribir también los textos de educación ha sido pues y tiene un origen en el Congreso de la República. Se han convocado mesas en las que ha participado además gente representante de la dictadura fujimorista, el señor Tudela, en fin. No, perdón, el señor Ian Pietri, que está siendo que fue en su momento procesado por el Frontón para pedirle su opinión. Entonces, yo digo, eso no es una novedad, entonces sí es parte de una campaña y creo que lo mínimo... Pero algo más grave, que es la ideologización de la educación peruana.
Mucho. O sea, yo creo que hay cosas que no se pueden ideologizar. No se puede ideologizar la fe, no se puede ideologizar la educación, ¿no es cierto? Y tampoco se puede ideologizar la memoria. El problema acá, vamos a ir a una pausa, regresamos, es que el fujimorismo pretende ideologizar la memoria. Vamos a regresar para hablar del LUM un poquito y del Museo de Andesep, Anfasep, que nunca lo digo bien, Anfasep en Ayacucho. Disculpen señora, siempre lo digo pésimo, que yo visité hace poco y les conté aquí, donde no hay ninguna apología al terrorismo. Lo que hay es que las Fuerzas Armadas hicieron cosas bien feas en Ayacucho, ¿no? Y bueno, las hicieron, pues, ¿qué vamos a hacer? Así es la historia. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 37 minutos, continuamos conversando con la congresista Indira Wilca. Sí, y bueno, estamos tratando de comunicarnos con Roma también, ojalá tengamos suerte porque mañana Monseñor Barreto es ya finalmente designado públicamente como cardenal del Perú. Es un día de fiesta para toda la iglesia peruana, así que bueno, estamos tratando de conversar con él. Si no lo hacemos hoy, tal vez logremos hacerlo mañana, por la diferencia de horas, de repente podemos tener más suerte mañana, pero estamos en eso. Me dice José Alejandro Godoy una cosa que es cierta, en el libro del Ejército en Honor a la Verdad, que yo también tengo, sobre todo el conflicto, ellos reconocen sus errores y excesos, no los llaman violaciones sistemáticas a derechos humanos, pero se pide perdón por lo cometido. El fujimorismo no quiere ni siquiera pedir perdón, ¿no? Por eso digo ni que hay tampoco pedir permiso. Por eso creo que es importante que la gente diferencie la instrumentalización que también se hace de la propia voz de las Fuerzas Armadas, de un sector de ellas al menos, que es el que se expresó en libros como este. Como digo, puede haber matices en el desarrollo, pero sí hubo un reconocimiento de que existieron hechos terribles, ¿no? Terribles por los cuales se pide perdón y se reconoce además que no pueden volver a repetirse. Creo que eso es lo fundamental en estos casos, es que el reconocimiento de ese tipo de situaciones que son delictivas, que son de violaciones a los derechos humanos, se dan para que todos como sociedad nos hagamos el compromiso de que no vuelvan a repetirse. Entonces, eso es lo importante acá, y yo creo que por eso es tan necesario señalar que hay un uso político y deliberado de ese tipo de situaciones. Le pido a la congresista Indira Wilca una breve interrupción para hablar con Monseñor Barreto. Muy buenos días. Buenos días para ustedes, muy buenas tardes para aquí en Roma. Bueno, todo listo ya entonces para la ceremonia de mañana. Cuéntenos un poquito a los peruanos cómo es esta ceremonia, de qué se trata, qué es lo que vamos a ver en la pantalla. Bueno, en realidad es la primera vez que participo, o sea que poco puedo contarles, lo que decirles que mañana a las 9 hora peruana tendremos en la Basílica de San Pedro la creación de los 14 nuevos cardenales. Entre ellos no va a desarrollarse porque no han dado muchos detalles, pero los signos externos es que tendré una sotana roja, una faja roja, también un solideo también rojo, todo es rojo. ¿Por qué? Con lo cual es la expresión de la sangre. Eso lo quería preguntar. Martirio. Ok, así que ¿por qué, a ver, para que eduquemos un poco, por qué los obispos usan el púrpura y los cardenales el rojo? Bueno, en realidad el de cardenales es púrpura, es el color púrpura, que es rojo, ¿no? Indica como que de alguna manera están más identificados con la sangre de Cristo, con la entrega de toda su vida. Hay un martirio cruento y hay un martirio incruento, sin derramamiento de sangre, que es de alguna manera una identificación más cercana con Cristo, que muere en la cruz por la salvación del mundo. Y en ese sentido creo que ese es el símbolo del color rojo, como en la liturgia también cuando se celebra el martirio es rojo. Y yo me refería... el 29 de junio, el viernes próximo, que celebraremos con el Padre la misa de San Pedro y San Pablo, es también, esto tiene, yo diría, pero también expresa nuestra decisión firme e irrevocable de entregar hasta el último segundo de nuestra vida
por la causa del Evangelio de Jesús. Yo me refería al color morado que usan los obispos. Los obispos, de hecho, también es un color, ¿no? Es algo como violeta, podríamos decir, un poco rojo, pero también es la ofrenda de la vida. Y tenemos los cardenales, yo me he preguntado por qué nos ponen 2 brazos de cruz. No es solamente la cruz normal que tienen los arzobispos y obispos, sino 2 brazos. Y yo he preguntado a aquellos que saben en Roma, explíquenme por qué la cruz del cardenal tiene 2 brazos. Claro. Y me dicen, no, es que son 2 cruces, la cruz del obispo y la cruz del cardenal. Y yo, un poco en broma y también en serio, decía, basta con una cruz. Pero bueno, en fin, este es el sentido de entrega total por la causa del Evangelio de Jesús al servicio de la Iglesia. Ahora, en los próximos meses, usted ya cumple 75 años, tiene que renunciar como obispo, el Papa decide si acepta su renuncia o no, pero a los cardenales se les da encargos particulares. ¿Ha recibido ya algún encargo? ¿Se le ha hablado de algún encargo en particular que se le dará? Bueno, en realidad yo ya pertenezco a la comisión que prepara el sínodo amazónico que se realizará, Dios mediante, en Roma en octubre del 2019, del próximo año. Esto es parte ya de un servicio a la Santa Sede. Pero también, y esto ya me han comunicado oficialmente, que todo cardenal de la Iglesia Católica tiene en Roma una parroquia. Así es. Y a mí me han asignado, sí, una parroquia. A mí me han asignado la parroquia de San Pedro y San Pablo en la Vía Ostiense, que es una parroquia encargada a los franciscanos conventuales, que es la misma congregación de los beatos mártires de Mote, Miguel Zbigniew. Entonces, ¿por qué me han dado, sin consultarme también, al igual que el ser cardenal, me han dado la parroquia de San Pedro y San Pablo? Monseñor, ¿hemos perdido la comunicación? Sí. Lamentablemente hemos perdido la comunicación. Vamos a tratar de retomarla, pero para todos los interesados, ahí va la información. La parroquia de San Pedro y San Pablo, el día de San Pedro y San Pablo, ¿no? Algo querrá decir, no es poca cosa. Y como decía el Monseñor Barreto, esa congregación, la que maneja esa parroquia, es la congregación a la que pertenecen justamente 2 mártires católicos asesinados por Sendero Luminoso durante la época terrorista. Porque, digamos, para que quede claro, o sea, en toda la vida social y cultural del Perú, en la vida de fe y en la vida militar, hay caídos, hay gente que ha muerto por sus convicciones también de fe, y en los grupos evangélicos también, con tremenda crueldad fueron asesinados, y religiosos y religiosas también que han sido declarados ya mártires de la Iglesia. Así que, digamos, aquí no hay nadie que diga que no conoce a alguien que haya muerto en esos años. Cuando tú tienes el número de muertos que tienes, es imposible. Indira es justamente víctima. Nuestro país entero, Rosa María, sobreviviente. Creo que además ha perdido la posibilidad de hablar de esto como algo cercano, ¿no? Intentamos siempre llevarlo al territorio de las víctimas, del informe. Pero de esto hace falta mucho hablar en primera persona, contar las historias. Yo estaba nuestro caso, el caso de miles de familias para las cuales hubiera sido muy importante que el Estado propiciara justamente canales de contarlo, de hablar. Claro. Y hablando de, digamos, no parques temáticos, pero sí pedidos muy racionales, simbólicos, que en teoría, y de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debería haber para las víctimas. Las personas en Ayacucho están pidiendo un santuario en La Hollada. Que es fundamental. Un santuario quiere decir una iglesia. Esta última visita, Rosa María, que alertó mi colega Tania Pariona, que es parte de la Comisión del Bicentenario del Congreso. Mira, cómo es lamentable a veces todos estos sucesos. Cuando se da el debate sobre el lugar de la memoria,
un grupo de congresistas, los mismos congresistas que estaban siendo parte de esta campaña negacionista, pidieron ir al el Museo de Anfasep, que es un museo hecho por las propias víctimas, las madres, ¿no? Liderado por Mamá Angélica. Y entonces, claro, con la lógica ya de acusar a este museo de apología, que ya lo dijeron incluso en un pleno del Congreso. Vamos a rezar con eso un momento porque ya tenemos a Monseñor de nuevo en la línea. La comunicación es un poquito complicada, no parece que lo hemos perdido. Entonces, sí, no, yo estuve justamente el 2 de junio ahí. Y se planteó, una semana porque ya de esta acusación, digamos, velada de que el Museo de Anfasep sería un museo donde se hace apología, llevó justamente a que salgamos de esa discusión que está entrampada justamente en su pensamiento y en su, digamos, forma particular de entender la historia, y que vayan a la hollada. Mira, el juicio de los Cabitos es un juicio que demoró más de 30 años. Mamá Angélica, que era una mujer ya mayor cuando se da la sentencia, fallece a los o sea, sí, claro, en el medio del proceso. Y ese juicio, la sentencia... Donde estaban los perpetradores del asesinato de su hijo, ¿ah? De su hijo, es un juicio además como colectivo, porque termina empujándose para que la mayoría de víctimas que pudieron juntarse alrededor de ella, o sea, imagínense en los años 80, una mujer quechua hablante, al cual se llevan a su hijo en la noche, lo detienen, él trata de avisar a su madre para que sepa dónde está, lo busca. Lo logra hacer pasar el papelito. Un papel, nada más es lo único que le queda, diciéndole que por favor lo busque, que está detenido. Que tiene 19 años el chico, que le consigue un abogado que no sabe qué está pasando. Y la mujer emprendió una vida de lucha, en primer lugar, para que le digan por lo menos dónde estaba detenido. Luego, obviamente, perdió la expectativa de encontrarlo, pero la lucha siguió para determinar las responsabilidades de quiénes y cómo y bajo qué contexto se había dado la desaparición de él. Entonces, fueron varias víctimas, así como él, desaparecidas en el cuartel de la Hollada, quemadas en el cuartel de la Hollada, quemados, seres humanos quemados en el siglo XX en nuestro país. El horno está ahí, ¿ah? El horno está ahí, no ha desaparecido. Y estamos, Rosa María, además en un proceso ahora. En esa zona, las familias están pidiendo, y con toda razón, yo estaba en Ayacucho dictando un diplomado, con un grupo de hijos de personas que perdieron a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, vinculados justamente a las socias, que ya están muy mayores. Y me llevaron a ver el museo. Y lo que hay ahí son casi recuerdos personales, es decir, las pocas cosas que han podido rescatar de sus familiares, ¿no es cierto? Fotografías, una explicación muy sencilla, y lo que al señor Tubino lo volvió loco fue una representación del horno. No, de una ni siquiera del horno, de la tortura. O sea, se abre una reja y tú ves ahí claramente a un maniquí vestido militar golpeando en el piso a un torturado. Díganme, ¿no se torturó? Pero por supuesto que se torturó, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso es apología del terrorismo? No, eso es apología de la vida, de la defensa de la vida. Tiene que ser contado para que la gente conozca el nivel de crueldad con el cual se trató a gente inocente, a gente que sencillamente por ser sospechosa en Ayacucho en los años 80 y ser pobre y ser quechua hablante, se le detenía y nunca se le respetaba sus derechos básicos. Claro. Cuando hay un proceso de detención tiene que haber un mínimo. Y lo que pasa es que esas señoras, ¿cómo se unen? Ustedes dirán, claro, eran terrucas. No, se conocieron en las puertas de los cuarteles. Yo buscaba a mi pariente, tú buscabas a tu pariente, nos juntábamos. Además, muchas señoras llegaron a Huamanga en busca de sus parientes, huyendo del campo, muertas de hambre, porque no tenían qué comer. Entonces fundaron un comedor. El primer piso de este lugar es un comedor para los hijos, justamente, mientras ellas salían a buscar y exigir que en los puestos policiales, que en los juzgados, alguien les diera alguna referencia de sus hijos, de sus familiares, Lo de sus que esposos. A mí me conmovió mucho es que las han acusado pues de todo, y uno entra y lo que hay es una cruz de Cristo. El símbolo de Evangélica es con la verdad y justicia. Que dice, no matarás. Y con esa cruz salían a marchar. Entonces, a mí una de las personas con las que estuve trabajando me dijo, yo tengo 3 hermanos en la Hollada, 3 hermanos, hechos polvo ahí, pues nunca los van a encontrar. Entonces lo que quieren es, a ver si el señor Galarreta se conmueve un poquito, un santuario, es decir, una iglesia católica, porque la mayoría de los que murieron ahí son católicos. Quieren una iglesia donde vayan a rezar, a poner flores a sus muertos y a pensar en lo que pasó ahí.
¿Y por qué además eso es lo que quieren? como santuario, Rosa María? Porque hay un proceso incluso pendiente de búsqueda y reconocimiento de los cuerpos. Hay cuerpos en fosas que están ahí pendientes de desenterrar. Y eso a propósito me hace recordar, Rosa María, que sí también esta campaña negacionista se da para bloquear iniciativas positivas. ¿Cuál es la iniciativa, por ejemplo, que tiene que ver con la búsqueda de estos cuerpos de personas que fueron desaparecidas, incineradas, y de los cuales probablemente el resto que hoy existe no permite la identificación sencilla, entonces tenemos que recurrir a el uso de material genético? Hay un proyecto de creación de un banco de datos genético para la búsqueda justamente de personas desaparecidas en esta época. Claro, porque tenemos una dirección de búsqueda de personas desaparecidas ya en el Ministerio de Justicia, pero no tiene capacidad operativa porque la mayoría de estos cuerpos no son reconocibles a simple vista, entonces hay que usar el reconocimiento a nivel genético. Administrar ese material genético de personas humanas requiere una instancia, digamos, constituida formalmente. Ese proyecto fue enviado por el Ejecutivo el año pasado, Rosa María, y aún ese proyecto no ha podido ser aprobado. Logramos hablar con la congresista que si en ese momento se desaparecían los cuerpos, era por una razón, era para que no fueran identificados los perpetradores. No hay cuerpo, no hay delito. Ese es el tema. Entonces, cuando tú dices, oiga, señor, no hay cuerpo, no hay delito. Y yo sé, porque todos creo que lo hemos vivido en el Perú, que hay muchísimos oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que están avergonzados de esto, que tienen hasta el día de hoy mucha culpa, muchos problemas de salud mental por lo que ellos vieron y lo que vivieron. Pero que cuando, y te lo reconocen y te lo dicen en privado, pero cuando salen a hablar en público, como decíamos, se defienden corporativamente y eso no está bien. Porque finalmente los está perjudicando a ellos mismos. Y perjudica, por supuesto, a las víctimas porque hay una imposibilidad de encontrar justicia. Entonces, hay dos grandes pendientes. Uno es el proceso, digamos, de búsqueda de justicia, que ya sabemos por qué se ha demorado. Tú lo estás contando muy bien, la estrategia que se ha usado para dilatar procesos judiciales, que lo de Cabitos haya durado más de 30 años, que ahorita estemos con el juicio de Cayara, que fue otra zona donde se dio una situación similar de una intervención de las Fuerzas Armadas y donde se terminó asesinando gente. Es una tarea pendiente y es enorme. Pero por otro lado, ya incluso las víctimas, los familiares dicen, bueno, los procesos judiciales no sabemos si avanzarán, pero por lo menos queremos que nos revuelvan los cuerpos de las víctimas, de nuestras víctimas. Muchos de ellos efectivamente son personas cristianas, católicas, y quieren por lo menos tener un espacio donde ir a visitar a sus familiares. Entonces, hay esta ley de búsqueda que no tiene que ver con los procesos judiciales. La ley de búsqueda que se aprobó en el Congreso anterior, justamente indica la posibilidad de iniciar esta búsqueda y reconocimiento de los cuerpos que están en fosas. A mí me conmueve mucho porque además las acusaciones, ¿no? Todos son comunistas. Comunistas, son campesinos, comuneros. Comunistas no tienen absolutamente nada. Son todos católicos, practicantes, personas de fe, sobre todo las señoras ya mayores, que además nunca perdieron la fe en su lucha. Probablemente perdieron la fe en encontrar a sus familiares vivos, pero no perdieron la fe en su lucha. En buscar algo de justicia. ¿Verdad? Y la mayoría, les diría, si no casi, de repente me equivoco, la gran mayoría de las asociadas son mujeres. Son madres. Son madres y viudas, ¿no es cierto?, que cargaron con sus hijos, se fueron a Huamanga a buscar a sus familiares, se quedaron ahí. Y a tocar todas las puertas, Rosa María. Todas las puertas, porque incluso hay una anécdota que cuentan ellas, en la anterior visita del Papa Juan Pablo II, buscaron a ver si por el medio humanitario buscaban que alguien las escuche. Entonces, tocaron literalmente todas las puertas. Y entonces es una injusticia terrible que no solamente no hayan avanzado los procesos judiciales, sino incluso ya mecanismos, digamos, que tienen que ver más con el lado humanitario del reconocimiento de los cuerpos para que ellas tengan la tranquilidad de que se les restituye por lo menos algo de sus seres queridos, no avance simplemente porque estamos en medio de una disputa de un grupo político que lo que quiere es cambiar la historia y los hechos que se han dado. Entonces, este proyecto del Banco Genético es una de las cosas que ya me impresiona más, porque se logró poner en agenda, lo logramos poner en el pleno, en el debate en el pleno. Tenía ya que simplemente debatirse, es un tema súper técnico vinculado a la instancia de un banco que administre los datos genéticos de personas, de seres humanos, y se bloqueó porque se paró un congresista de la bancada fujimorista a decir que esto iba a permitir que los terroristas se aprovecharan nuevamente. Entonces fue una barbaridad, tuvimos que explicarle en ese momento y parar el debate y pedir que primero que lean el proyecto, que se enteren. El problema es el siguiente: Sendero Luminoso no desaparecía. Sendero Luminoso mataba y dejaba el cuerpo tirado justamente con un cartel encima para que
hubiera un escarmiento, ¿no es cierto? Entonces, los familiares de las víctimas de Sendero Luminoso siempre pudieron recuperar sus cuerpos. Los cuerpos que están desaparecidos en el Perú, en más de 4.000 sitios de entierro, que es lo que detecta la Comisión de la Verdad. Y lo que informa el Ministerio de Justicia, este año ha informado que hay al menos 15.000 desaparecidos todavía. Claro, pero su base de datos del RENAVE. Claro, pero por lo menos dicen que son 4.000 sitios de entierro diferentes, ¿ok? Entonces, esas personas no fueron asesinadas por Sendero Luminoso, fueron asesinadas por las Fuerzas Armadas y policiales y desaparecidas para que no quede rastro. En el entendido de que eran terroristas y que según su manual de operaciones, porque así lo decía, tenían que ser eliminadas. Eso, y ellos, los soldados, te dicen, nosotros cumplimos las órdenes. Y esto lo ha explicado Ollanta Humala en la última entrevista que me hizo. A mí, ¿qué manual me dieron? Me dieron un manual que decía eliminar. ¿Lo cumplí? No lo cumplí. ¿Y qué me pasó? Me pasaron al pabellón de tuberculosos en el Hospital Militar de Lima. Entonces está por verificarse ciertamente, pero sí es verdad que hubo una orden de las Fuerzas Armadas para eliminar, y están en las declaraciones a la Comisión de la Verdad del alto mando del ejército diciendo, bueno, ¿qué quiere decir eliminar? Matar, pues. Que hay un cambio además de estrategia que luego permite el uso de la inteligencia, digamos, para... Y la asociación con la comunidad. Cierto que esa estrategia se dio durante el gobierno de Alberto Fujimori, nadie lo niega. Y cierto que esa estrategia fue la que lleva a la pacificación en las zonas rurales, pero que digamos, la captura de Abimael Guzmán es un elemento esencial y se debe al trabajo de inteligencia policial. Fue la policía la que capturó, no el arrasamiento, ¿no es cierto? Ustedes van a Ayacucho, como fui yo hace pocos días, y la verdad es que no hay nadie que no tenga un familiar directamente fallecido, padre, madre, hermano, primo, sobrino, hijo. Y además hay otra cosa que es bien cierta. Hay algunas obligaciones que el Estado tiene que cumplir, que está cumpliendo mal, a medias. Una es son estas simbólicas y la otra son las de salud mental. Totalmente. Ya solamente con 2 centros comunitarios de salud mental no se va a poder atender a la población de Ayacucho, que necesita desesperadamente ser reconocida en su tragedia. Y si la siguen tratando como si ahí nada hubiera pasado, va a ser peor. De salud integral, de vivienda, de salud, digamos, común a nivel del sistema de salud pública. Entonces, hay un plan integral de reparaciones que está totalmente desfinanciado. Las víctimas permanentemente tienen que ir al Ministerio de Justicia a exigir que se ponga en marcha. Por lo menos que les den salud mental. Que es lo básico, que es lo indispensable. Básico. Que es la forma real de reparación. Antes de despedirme, que la Universidad San Cristóbal de Huamanga considere colocar la carrera de psicología en su planilla, en su oferta educativa. Que no la tiene. No hay. Y hay demanda. Por supuesto hay que demanda. Sí. ¿Por qué? Porque hay una barrera que es infranqueable, que es la barrera de la lengua. Entonces lamentablemente, digamos, con las personas que yo trabajé, que son jóvenes, eran, ¿qué te digo? Yo calculo que 3/4 partes eran quechohablantes de lengua materna. Hablaban castellano perfectamente, y el otro cuarto hablaban perfectamente quechua, no siendo de lengua materna. Entonces, si tú te vas a enfrentar a todos tus demonios del pasado, lo quieres hacer en tu lengua materna. Y no hay psicólogos que hablen quechua, hay muy pocos. Lamentablemente, todo esto con cariño para el señor Galarreta, para su parque temático. Y creo también, bueno, para nuestro gobierno, o sea, no se puede ceder ante esta campaña negacionista, a esta estrategia montada, y hay que decirlo también, por intereses del fujimorismo. ¿Por qué? No son responsables ellos de lo que ocurrió en los 80, pero lo que están buscando es que a través de la relativización de la historia, es decir, no ocurrió como ocurrió, no fueron tantos, es que también se intente quitar el peso de las responsabilidades y los delitos del señor Fujimori. Esa es la realidad. Pero yo no entiendo, porque en realidad, digamos, las más grandes violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado se cometen entre el año 85 y el año 90. O sea, y no sabe muy bien. Cuando hemos conversado, ellos lo reconocen. ¿Cómo es que el fujimorismo defiende al gobierno de García? No sé. Es inaudito. No sé. Pero, de verdad, en estadística, digamos, y esa estadística la puede verificar cualquiera. Es parte de las cifras oficiales. Exactamente. El número de muertos reportados, y no hay nada más objetivo que un muerto, o sea, discúlpenme, eso no es subjetivo, eso es bien objetivo. El número de muertos reportados, los años más violentos son 87, 88, 89, son los más violentos. Entonces, ¿quién es el presidente del Perú? Alan García. ¿Que en el Parque de la Memoria también le van a hacer un reconocimiento? Porque Belaúnde ya murió, o sea, no hay nada que discutir ahí, y Belaúnde se encontró
¿no es cierto?, con un problema que no supo manejar, eso está clarísimo. Del 80 al 83 le entregó a las Fuerzas Armadas el control del orden interno en Ayacucho y ahí se exacerbó se cometieron todo. la mayor cantidad de casos de violación a los derechos Ahí se humanos. Pero eso es algo que hay que señalar. Nos guste o no, es parte de Pero toda esta historia que les estoy contando yo la he vivido, pues, o sea, acá él también, Indira era chiquita, ¿no es cierto? Su padre fue asesinado. Entonces, estamos hablando de una historia vivida. Lo que queremos es que en 100 años, aquellos que no la vivieron, puedan vivirla también a través de nuestros testimonios. Y eso implica tener un espacio como el lugar de la memoria, que hay que agradecerles eso sí al que en este sujeto a las presiones políticas y habiendo además, Rosa María, tantas deudas con las víctimas, todas las víctimas de la violencia, del terrorismo, las víctimas también de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, habiendo tantas deudas con las víctimas, no podemos permitirnos que haya un sector, un grupo político que lo que quiere es que la historia se cuente a su manera. Ese es nos tenemos que despedir, lamentablemente, también un reconocimiento a los desplazados que han estado en silencio. Nosotros tuvimos acá una joven peruana desplazada que no pudo culminar su educación, que cuando con mucho esfuerzo logró ser geógrafa, postula la beca de presidencia de la República, el ya tiene 32 años, ya no puede. Entonces, sin tener en cuenta la historia de desplazamiento que había tenido y la negativa de tener educación y sus capacidades de educarse, digamos, sacando su maestría. Tiene que haber cambios en las políticas de reparaciones. Lo mismo está pasando con los becarios de la beca Reparret, que es justamente la beca para las víctimas de violencia. Se les exige casi, además de ser víctimas, estar al límite de la pobreza, o sea, cosas, la verdad, que los vuelven a vulnerar y que no tienen que ver con su condición justamente de víctimas. Entonces, hay que hacer un llamado, sí, al premier, al señor Villanueva, al presidente Vizcarra, demuestre que realmente está dispuesto a jugarse por los derechos de las personas que en décadas anteriores fueron ya vulneradas, demuestre que quiere hacer un gobierno diferente, demuestre que no está subordinado al fujimorismo, que no le tiene miedo. Estás pidiendo mucho. Probablemente lo pida, pero es lo que lastimosamente nuestros ciudadanos se merecen. Orden del día, pedidos, eso no va a ser. Sería lindo, ¿no? Moción del orden del día. Yo sería realmente una kamikaze en el Congreso, ¿eh? Moción para que el presidente de la República no sea sometido a la voluntad de fuerza popular. Ahora, es absurdo que tengamos que pedirle a un presidente que tenga independencia de un grupo, pero creo que no está de más recordárselo siempre y que sepa además que hay una ciudadanía activa y que eso es creo tal vez la diferencia de otros tiempos de los 90 es que hoy existe una generación, mi generación creo, que no se va a dejar engañar por la versión paralela de la historia del fujimorismo. Eso esperamos. Y bueno, que está dando una pelea para que se respete justamente los no basta con reunirte con tus congresistas, pues, ¿cómo se llama? En Baco y Vaca, pues. Tienes que salir, ¿no? Eso ¿no la que sea ensuciar los zapatos? Ay, Dios mío. Bueno, nos tenemos que despedir. Un abrazo a Monseñor Barreto, que hemos perdido la comunicación con él, pero mañana vamos a seguir todo. Desde tempranito vamos a tener algunas novedades desde Roma, todo lo que vaya llegando por las noticias del Vaticano y evidentemente vamos a ir a contarles de esta ceremonia especial, porque fíjense, así nomás no se nombra a un obispo cardenal. En la iglesia es una fiesta importante, y además el viernes tenemos San Pedro y San Pablo. Y como saben, acá somos observantes y acá ese día no se trabaja porque se va a misa. ¿Ya? Mira la cara de esto acá. Daila, vas a ir a misa, se nota acá mucho activismo y poco espiritualidad. Nos tenemos que despedir, gracias a la congresista Indira Wilca, gracias a todos los que me han escrito. No he podido contestarles y me han dado datos sobre el parque temático, me han mandado la maqueta del parque temático. Obviamente no es la verdadera maqueta, ¿no? Es un meme, pero está buena. Y a todos aquellos que se dan cuenta de que esta es una política que no tiene ni pies ni cabeza y que hay que hacer algo para detener, por lo menos contener en parte lo que es una política negacionista. Nos vemos mañana. Mañana de todas maneras. Se acabó el recreo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? No sé si llamó. No, la señal está pésima. Bueno, hay que explicarles algo al público en general. Esta es una radio muy pobre. Entonces, nuestras instalaciones tienen 500 años y los muros que tenemos acá son como del tamaño, ¿cómo les explico? De un cuarto. Cada muro es un cuarto, ¿eh? Podría vivir gente adentro del muro. De verdad. Entonces, ¿no? El ancho del muro es el ancho de un baño, más o menos. Entonces, claro, para que entre la señal dentro de la cabina, tenemos unas dificultades técnicas
tremendas. Y claro, no tenemos soluciones tecnológicas porque las deben existir, ¿no? Pero no están al alcance de nuestras posibilidades, nuestras humildes posibilidades. Ahora, eso sí, tenemos un convento precioso, para quien quiera. Para quien quiera. Nos vemos mañana. Mañana muy temprano nos encontramos en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muchísimas gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.